Hola, acá Jess, la host del podcast de API Marketing Jurídico, y les tengo un regalo útil. Tenemos un set de contenidos que pueden utilizar después de escuchar a estos capos. Todo lo que tenemos está en nuestra comunidad, pueden encontrar el enlace en la descripción. Y además de eso, para que sepan que nos tomamos esto en serio, también les dejamos el número de Ale, nuestra Community Manager, para que los ayude con todo lo que necesiten. Entonces, bienvenidos a una charla de API Marketing Jurídico Podcast. Hoy nos vamos a sentar con Andrés Oporto. En esta charla, Andrés nos derrumbó dos ideas muy establecidas que teníamos. La primera, sobre redactar a partir de modelos, y la segunda, ¿qué pasa cuando quieres ser un capo redactando, pero ya? Andrés es lingüista, es políglota, ha leído y redactado en más de 5 idiomas. Está detrás de la traducción de cientos de documentos legales, pero hoy no vamos a hablar sobre esas traducciones, sino sobre la experiencia de lectura que ha tenido con esos documentos y sobre todo lo que lo ha llevado a entender la lectura de esos documentos y tantas experiencias. Entonces, Andrés, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por recibirme. Bien, vamos allá. Nosotros queremos saber particularmente, ya que sabemos que has leído documentos legales, ¿cuál ha sido el reto de leer esos documentos? Sé que has leído expedientes jurídicos incluso. Bueno, uno realmente no acostumbra a leer este clase de documentos en el día a día. De hecho, justamente solemos relegar eso, el hecho de estar leyendo textos legales, y no es algo muy común. No, para nada. Creo que los abogados somos los que más leemos. Abogados, jueces y otros que trabajan en el sistema de justicia. Para empezar, no, se nota mucho la diferencia. Y a primera instancia puede parecer un reto, cuando en realidad se supone que son documentos que toda persona en algún momento va a leer. Entonces no tendría que tener esta clase de, digamos, sensación de ser especialmente difícil. Ok, ¿qué tipo de expedientes has leído? ¿En qué materias? Pude revisar 3 casos distintos. He de decir que existen diferencias entre si bien el registro es el mismo, es un lenguaje un poco más mecánico, porque a fin de cuentas estos documentos tienen como objetivo último ser efectivos. Y entonces, viendo eso, ¿tú has visto que hay memoriales que redactan los abogados, resoluciones que redactan jueces y algunos otros documentos más redactados por fiscales, por la misma policía y otras personas que intervienen, ¿verdad? Informes de la Defensoría. ¿Has visto diferencia entre documento y documento? Es de las primeras, vamos a decir, cosas que tratan a la vista. Cuando se lee un documento académico, siempre es la misma voz, no interviene más de una gente. No si es una novela o algo así. Sí he podido, obviamente, ver diferencias. No conozco personalmente la situación de persona, pero sí se nota que algunos de los abogados tenían menos experiencia, ¿no? Se notaba eso a través del texto, a través de cómo estructuraban, cómo lo escribían, qué clase de frecuencia de errores presentaba el texto, la longitud en comparación a un abogado parece ser más experimentado. Y en el caso de documentos del juzgado o escritos por fiscales, todos siguen un patrón común. Es decir, no hay mucha variación entre sí. Se nota que es fruto de tal vez la práctica, la rutina. Un documento muy rutinario, es decir, todos se parecen, tienen el mismo modelo. Es como si se usaran siempre la misma planilla. Esto me quiere lanzar a hacerte otra pregunta, pero antes de eso, la mayoría de nuestra audiencia son abogados independientes. Entonces, cuando nosotros redactamos memoriales para alguien, para que ese alguien justamente nos conceda algo. Solicitamos al juez o solicitamos al fiscal que, no sé, nos emitan una orden, nos emitan una demanda. En ese sentido, tengo que preguntarte, ¿crees que los memoriales que has leído en esos expedientes
por la lectura que tienes, tienen esa efectividad? Bueno, a propósito, claro que como ya había mencionado, al ser documentos funcionales, cuyo objetivo es claro y debe ser preciso e instantáneo, no se puede simplificar. Pero como lector puedo, pero como lingüista sí puedo dar mi opinión al decir que es una diferencia significativa cuando se tiene un texto bien redactado, porque uno es capaz de retener la información después de la primera lectura, puede reconocer las partes más importantes y dejar de lado aquellos detalles que son pues frutos de la burocracia. En cambio, un texto menos trabajado genera confusión. Uno tiene que releerlo, tiene que asegurarse que está cumpliendo bien lo que el abogado ha tratado de decir en la redacción. Porque al no ser, vamos a decir, tan claro, involucra mayor tiempo, involucra una mayor inversión, mayor atención. Y me imagino, a fin de cuentas, que eso puede influir, ¿no?, al momento de tomar decisiones de parte del juez. Y sabes que en muchos casos lo que pasa es cuando el texto está tan ido por las ramas, lo que el juez hace es decirte que expliques mejor. Ni te concede, ni te niega, sino te dice, anda a explicar mejor y tú tienes que volver a explicar. Y como tú dices, no es simplemente de pasar de 5 minutos a 15, sino que se pase mucho más tiempo, días, semanas, entre que el juez te dice, anda, explícame mejor, tú presentes tu escrito diciendo, ok, te voy a explicar mejor, y el juez les vuelve a leer. Entonces, mucho más tiempo lo que se gasta como una mala redacción. Entonces, estaba diciendo hace un rato que, si bien no conoces a los abogados que han escrito los memoriales en los expedientes que has leído, tú veías una diferencia entre uno y otro. No los has visto estos abogados, pero te explico un poco. La mayoría piensa que clásicamente en la carrera de Derecho lo que pasa es que cuando uno sale de la facultad es un pesar que en la facultad no te enseñan a redactar. Y tu carrera de abogado o litigante particularmente la inicias cuando inicias práctica en despacho. Puedes iniciarla como estudiante o como cuando ya eres abogado. Y a medida que vas avanzando, vas conociendo, vas experimentando y vas como que puliendo tu redacción. Mi pregunta acá es, tú que eres capo en redacción, ¿se necesitan todos esos años de experiencia para redactar un memorial al que le vaya bien? Pues para empezar, es innegable que la práctica sea maestra. Obviamente, los abogados que tienen mayor experiencia redactan de mejor manera. No se puede negar. No se puede tampoco decir que no es necesaria la experiencia. Pero ahí, hablando acá, claro, en el ámbito de la redacción, realmente, ¿no? No voy a aventurar a decir que un abogado primerizo puede hacer lo mismo que un abogado que ha estado en el rubro por años, pero a nivel de redacción no es necesario aprender por, no es necesario que pase años en un despacho, ¿sí?, redactando hasta que en algún punto diga, pues creo que va a hacerlo bien. Es algo que se puede practicar, ¿no? Se puede mejorar, claro. Entonces, no es necesario, es claro un producto de ello. Creo que lo más importante para empezar es leer. Claro que si una persona desea redactar mejor, pues tiene que leer. Me parece interesante cuando dijiste que te podía leer más antes de trabajar. Y todos los que están escuchando esto seguramente están de acuerdo. Se puede leer más antes de trabajar. Entonces, cuando he estado como estudiante, tengo entendido que tú te has titulado por una tesis capísima y después te han hecho revisor de tesis, ¿verdad? Sí, ha salido como producto de... Y ahora que has leído los expedientes, también has leído productos académicos. ¿Qué diferencia encuentras en estos textos académicos y los textos legales que has leído después? Lo peculiar sería que
tienen en realidad muchas similitudes. Hablamos de formato. Ambos textos poseen un formato. Una tesis tiene un determinado número de capítulos que deben cumplirse para pues, seguir la norma de la universidad. Y un texto legal también es especialmente en el caso de cuando se instaura, digamos, una demanda, se nota que tiene que también formar Los requisitos de forma que están establecidos por ley. establecer antecedentes, una parte más positiva, luego Una justificación legal y luego el petitorio. Entonces, si bien ambos tienen estructuras, ahí también hay diferencia, ¿no? Entonces, ese grupo cúmulo de documentos que has leído en toda tu vida, ¿has encontrado errores comunes? Sí, ¿no? De hecho, a manera también de recuperar un poco lo que estabas preguntando y pasando esto, ya para entrar a este tema, vamos a hablar del registro. El registro que ambos utilizan. El registro, una tesis de usar Interesante. formato, no tiene que usar el lenguaje estándar. Un texto legal también tiene que utilizar el lenguaje estándar. Pero es, creo, muy de conocimiento público que hay ciertas expresiones, ciertos arcaísmos que se utilizan mucho en el legal, ¿no? La variante, vamos a decirle, estándar legal. Palabras, frases, expresiones que uno no escucha en el día a día. Una tesis también se sirve del lenguaje estándar, pero no necesariamente se ve que se repiten tanto esas formas, vamos a decirla, mecánicas, vamos a decirle escritura de abogado, como se puede, digamos, decirle popularmente, ¿no? Entonces, errores, claro que hay en ambos, ¿no? He tenido que realizar, claro, desde tesis de mi propia área, ¿sabes? Y claro que hemos visto, o he podido percibir muchos errores como ejemplos, quizás para ser más puntual. Párrafos de una plana. Oraciones de una plana o una plana y media, quizás. Excesiva exposición, mucha coma, mucho punto seguido, decirlo. Conectores ambiguos o conectores, vamos a decirle simplistas, como decir pero, como decir entonces. Y nosotros usamos sin embargo. Bueno. Pero tal vez falta de... Sin embargo, ahí en el mismo párrafo. No mucha sobreexposición, especialmente en el caso de los textos legales. Que se centra un antecedente sobre la persona, se dan los datos de ella, y cuando se vuelve a retomar, digamos, el mismo trabajo, se vuelve a escribir toda la información notable. Eso puede ser claro para dejar bien claro en la mente del lector después de quién ha perpetrado el acto. Pero al mismo tiempo también, pues para un lector fuera de ese ámbito, se nota o se ve como repetitivo. Eso le explica demasiado. Particularmente en ese ejemplo, yo pienso que tener un dato acá, todo un párrafo con los mismos datos y a la siguiente plana repetir los mismos datos, no es la mejor estrategia para que esa información se le quede atrás. Sinceramente no me parece. Pero en fin, algo que te quería decir, y es algo que he comentado con varios abogados, es que con la redacción de los memoriales no lo vemos mucho de forma romántica, sino más de una forma utilitaria. Sí, porque hay una función, tengo que pedirle al juez que haga algo y entonces que nos conceda algo. Entonces, para conseguir eso, nosotros tenemos lo que te decía, estrategias. Hay algunas estrategias que a mí no me parecen muy útiles, pero a otros sí les funcionan, pero no me parecen. A ver, en los documentos que has leído, has debido notar algunos tipos de estrategias para que justamente eso que se dice se quede en la cabeza del juez y si le conceda algo. ¿Qué has podido ver? ¿Qué te han parecido esas estrategias? La más curiosa, en el caso de uno de los abogados, su redacción, si bien era, vamos a decir, bastante correcta, se servía también de otros recursos, de recursos textuales. Utilizaba subrayados,
se usaban negrillas, asteriscos, se servía de elementos totalmente ajenos al texto. También, especialmente con aquellos textos escritos por fiscales, como ya te había mencionado, el hecho de que parece que se utilizan plantillas, ¿no? Pero es una plantilla y se cambian los datos y dependiendo de qué caso es, se tiene un modelo u otro, ¿no? Que tampoco está, digamos, si bien puede ser algo condenable, ¿no? A fin de cuentas también puede ser funcional. Entre ellos se entiende. Ya. Entre ellos se entiende. Entonces veo esto, ¿no? Una escritura, una redacción más mecánica. A redactar sobre modelos, estás diciendo. Sí, Redactar a partir de modelos. claro, porque incluso, digamos, si te basas enteramente en un modelo, que es algo que también se puede hacer en otras situaciones. Muy bien, Andrés. Entonces, ¿cómo podría un abogado prepararse para redactar mejor? Podríamos empezar primero recordando y vamos a decir, dejando en claro, retomando la idea principal de qué es la escritura. A fin de cuentas, el fin es comunicar, ¿no? Es una herramienta de comunicación, a fin de cuentas. Sí. Sea lo que sea, Vamos a la baja, que sea académico, cualquier tipo de escritura, en esencia es comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué no es acaso la comunicación el instrumento último para el entendimiento de la realidad? Entonces, si tomamos eso como base, podríamos decir que aquellos organismos encargados de normar, vamos a decir, sobrevigilar la sociedad, tendrían que buscar maneras de comunicar esos mensajes efectivamente. Efectivamente tendría que ser pues, de una manera que toda persona pueda entender. Ya. Una buena redacción tendría que ser algo comprensible para empezar, porque si falla en su primer objetivo, que es comunicar algo, ya te encuentras con una mala redacción. Acerca del tema, podríamos mencionar algo que menciona este autor que se llama Robert Eagles. Él dice que la comunicación, una comunicación clara, es clave para un buen gobierno. Porque justamente es necesario que la escritura que norme, que regule todo aquello que es permisible, sea clara, inteligible, que toda persona pueda enfrentarse a eso y no lo frustre con palabras que le son ajenas, con frases que lo confunden. Este es un tema enorme, ¿no? Son palabras grandes. Es decir, Quiero hablar otra que no podríamos cambiar, digamos, el paradigma, porque a fin de cuentas aquí en nuestro país es así, ¿no? El lenguaje legal es como para abogados. Yo le pago al abogado para que hable así y para que él entienda lo que está escrito ahí, porque yo no me animo a hacerlo. Existe un movimiento que hasta ahora inició hace muchos años en Estados Unidos, el Plain Language Movement, que en español podría decir el estilo llano, que inicia más o menos alrededor de los años 70, ¿no? Los legislativos en el país anglosajón se dan cuenta que es más efectivo, más barato escribir, vamos a decir, redactar leyes, normas, de manera mucho más clara que hacerlo con formas arcaicas, formas pretensivas. Entonces, en el 75, por ejemplo, el Citibank empieza a cambiar la redacción de los formularios de préstamo, justamente para que la persona para que sea mucho más popular, sea más fácil tomar un préstamo solo. Algo que beneficiaba también a la institución. Claro, que además te devienen pasar menos tiempo con cada cliente, ¿no? En el 78, bajo la presidencia de Carter, él impone también que ciertos organismos gubernamentales empiezan a utilizar el estilo llano para redactar
préstamos, digamos, seguros sociales, leyes, normas, todo ello para que cualquier persona lo pueda leer, ¿no? En el 98, este caso es muy peculiar, los formularios para naturalizarte, los formularios de inmigración, también se consideran que están vulnerando los derechos de las personas, que aplican a los mismos al estar redactados de forma tan complicada. Entonces se decide que también se redacten en el estilo llano. Avanzando ya en el tiempo, en el 2000 se empieza a utilizar el estilo llano también en los discursos públicos. Y por el 2010, con Barack Obama, él también hace cambios. De hecho, emite, vamos a decirle, legislaciones que obligan a que esos documentos gubernamentales estén también en el tipo llano, ya que es innecesario mantener formas tan arcaicas y tan pretenciosas. Y se supone que el fin es que toda la comunidad, todos los ciudadanos puedan leer. Entonces, ¿cómo vas a poder seguir una norma, una ley, si no la entiendes cuando la ves? ¿Cómo vas a saber tus derechos si cuando ves tu constitución te hace intragable? ¿Cómo incluso vas a saber tú, uno como cliente y el otro como abogado? Uno que redacta algo así con demasiada floritura, con términos en latín, y luego algunos lo hacen, otros no, pero le das a leer el documento al cliente para que efectivamente diga, estamos demandando esto, firma al pie de la página. Y a veces el cliente no entiende. Claro, que no entiende su documento y el juez tampoco entiende. Entonces, ¿cómo una persona común va a animarse, vamos a abogar por sí misma, o va a tomar un rol activo en su defensa, digamos, en el caso de una persona en problema? Si para hacerlo tiene que formar parte, digamos, de un nicho selecto, o que tiene que pagarle a alguien para que lo haga por él, y él no puede intervenir en ninguna forma. O no sabes si se está haciendo bien o si está haciendo mal. Para tomar una decisión, tal vez buscar a alguien más. A fin de cuentas, ningún profesional va a ser totalmente, digamos, perfecto, ¿no? Entonces, si la persona no puede supervisar el proceso por el que está pasando, ahí tenemos un programa de comunicación. Te pongo en un papel antes de que pasemos a nuestra despedida final del podcast. Imagínate que está sentado acá un abogado jovencísimo, una promesa de abogado, capísimo, y te dice a ti que le des o que le comentes cuáles son los errores que él no debe cometer al redactar. A ver, ya habíamos tomado el tema de la lectura, ¿no? Para empezar. Bueno, errores que no debe cometer. Errores que no debe cometer. No leer el escribir. ¿Ya? Si nos ponemos un caso, nos delimitamos a seguir un formato, modificamos los datos, cambiamos y presentamos. Si no hemos leído lo que hemos escrito, probablemente eso puede terminar en que se nos pida que nos redacte otra vez. ¿Ya? Por no leer lo que escribimos, que es muy común. Muchas personas no leen lo que escriben. Pues puede involucrar la escritura en un aspecto de su vida. Es un poco la escritura creativa, o si bien cualquier escritor que haga una plataforma social, no sé si es tanto un consejo, es más como que cambien su mentalidad a ser un escritor consciente. Es algo que decimos bastante acá en la agencia, que cambie tu mindset. No busques la parte más cómoda, sino que lo que te haga mejor, lo que te lleve más a cumplir tu propósito, a cumplir tu éxito, a prestar un mejor servicio a tus clientes. Me parece perfecto todo esto que hemos conversado. Pasando a la parte final, vamos a hacer esto. La dinámica de nuestros podcasts con nuestros entrevistados es que les lanzo 5 preguntas, pero para estas 5 preguntas justamente te lanzo la pregunta, respondes y tienes que responderla ya. ¿Ok? Bien, entonces lo primero que le vamos a preguntar a Andrés es, dinos 5 consejos que vos aplicas para mejorar tu redacción. Ya mismo hemos dicho, leer lo que escribes, escritura creativa. Bien. Tal vez podrías también buscar ejercitar tu escritura con un tutor,
Ujú. ¿no? Buenazo. Un programa de cualquier índole. Y quinto consejo, tener muy en cuenta que estás escribiendo para otra persona. Perfecto. Segundo, ¿en qué aspectos de tu vida te puede ayudar una buena redacción? Bueno, claro que aquí tiene que ver mucho con la profesión, pero sin lugar a dudas podría decirte que escribir bien no debería ser cuestión de quiénes lo hacen, sino de por qué no lo hacen. Todos tendríamos que tener una capacidad de escribir, vamos a decir, adecuadamente, sea el camino que tú quieras tomar. En el caso de vamos a tomar una persona que está entrando en un periodo adulto, tener una buena redacción desde un inicio, porque tú puedes venir desde mucho antes, porque incluso le va a traer beneficios. Sí, ¿no? En sus pagos, en su titulación. En el caso de un abogado, claro que le va a traer eso, va a conllevar muchos más beneficios. Siguiente pregunta. ¿Cómo uno sabe que su escrito está bien redactado? Que se entienda. Que se Es entienda. lo más importante. Puntual. Que se pueda leer, sea inteligible y el mensaje quede claro en la mente del lector después de al menos una vez. Si tiene que releerlo, ahí tenemos un problema. Bien, ¿y algo que tengamos que saber de vos? Siempre he apreciado una buena historia. En el caso de, digamos, una demanda, un expediente, a fin de cuentas también es como una historia, así yo lo he decidido ver. Bien, quizás no tengan los finales más maravillosos a los que estamos acostumbrados, es una historia. Y una historia bien escrita, claro que va a tener importancia. Me parece perfecto. Muchas gracias, Andrés, por compartir tu sabiduría con nosotros y con toda nuestra comunidad. Me imagino que te vamos a tener en otras ocasiones acá en Sirión para seguir hablando sobre redacción estratégica para abogados. Sí, además sería bonito ahondar en algunos de los aspectos. Tengo varias ideas. Bueno, gracias. A ti. Muy bien, si esto les ha parecido interesante, les vuelvo a repetir, tenemos herramientas para que ustedes puedan utilizar todo lo que nuestros invitados les han comentado. Estas herramientas las encuentran en nuestra comunidad. Nuevamente, el enlace está en la descripción. Y si tienen alguna duda, comuníquense con Ale, nuestra community manager. Nos vemos en el siguiente podcast.